La choza de un minero. Jake Bernie es un hombre que ha llegado gracias a su propio esfuerzo, dijo a Vincent la señora Dennis después de la cena, pero ha seguido siendo amigo de los mineros. ¿Y no sucede lo mismo con los demás que mejoran su situación? No, señor Vincent, de ningún modo. En cuanto son trasladados a Petit Weymouth a Weymouth, comienzan a ver las cosas de un modo muy distinto. Su amor al dinero les hace olvidar que ellos han sido también esclavos de las minas, y toman la parte de los patrones. Pero Jakes es fiel y honrado. Cuando hay huelgas es el único que tiene influencia sobre los mineros, pero el pobre hombre no tiene mucho tiempo de vida. ¿Qué le sucede?, inquirió Vincent. Lo de siempre, está enfermo de los pulmones. Todo aquel que trabaja ahí abajo está así, probablemente no pasará el invierno. Jake Bernie llegó algo más tarde. Era bajo y cargado de hombros, y tenía los ojos melancólicos de los habitantes de la región. Cuando supo que Vincent era el evangelista, suspiró profundamente. «Ah, señor», dijo, «tantos han tratado de ayudarnos ya. Pero la vida aquí siempre sigue igual». «¿Le parece que las condiciones de vida son malas en el Borinage?», inquirió Vincent. Jake permaneció silencioso por un instante y luego dijo, «Para mí, no. Mi madre me enseñó a leer y pude llegar a capataz. Posee una casita de mampostería en el camino Weymouth y nunca nos faltó comida. No, por mí no tengo ninguna queja». Tuvo que interrumpirse debido a un violento acceso de tos que parecía iba a quebrar a aquel pobre hombre pechudo hundido. Después de ir a la puerta y escupir al exterior, volvió a sentarse cerca de la cocina tibia. «Tenía 29 años cuando llegué a capataz», prosiguió, «pero ya era tarde y mis pulmones estaban ya atacados. No obstante, estos últimos años no han sido tan malos para mí. Nosotros los mineros», se interrumpió y echando una mirada hacia la señora Dennis le preguntó, «¿Qué le parece? ¿Lo llevo a la Henry de Crook? ¿Y por qué no? No le hará mal conocer toda la verdad». Volviéndose hacia Vincent, le dijo, como queriendo disculparse, «Después de todo, señor, soy capataz y les debo cierta lealtad a ellos, pero Henry le dirá muchas cosas». Vincent lo siguió en la noche helada y ambos se dirigieron hacia las chozas de los mineros. Esas chozas eran de madera y constaban de una sola habitación. Se hallaban diseminadas por el terreno sin ningún plan preconcebido, y resultaba algo complicado reconocer una en semejante laberinto. Por fin llegaron a la choza de Crook, por cuya ventana se filtraba un débil rayo de luz. La señora de Crook atendió el llamado. Esa choza era exactamente igual a todas las demás del pueblo. Tenía el piso de tierra y el techo cubierto de musgo, y entre las tablas de las paredes habían puesto pedazos de arpillera para que el viento frío no se colara al interior. En dos de los rincones había sendas camas, una de las cuales estaba ocupada ya por 3 niños dormidos. Había además una cocina, una mesa de madera con bancos, una silla y unos estantes que soportaban los pocos utensilios de cocina y la vajilla. Los de Crook, como la mayoría de los mineros, poseían una cabra y algunos conejos. De este modo podían comer carne de vez en cuando. La cabra dormía bajo la cama de los niños y los conejos estaban recostados sobre un poco de paja detrás de la cocina. La señora de Crook abrió la parte superior de la puerta para ver quién llamaba, y luego hizo entrar a los 2 hombres. Antes de casarse había trabajado durante muchos años en los mismos filones de Crook, empujando las vagonetas de carbón, y luego había continuado su trabajo. Ahora estaba agotada, envejecida e inservible. Sin embargo, no había cumplido aún los 26 años. Al ver entrar a Jakes, de Crook exclamó, «¡Qué sorpresa! Hace tiempo que no había venido usted a mi casa. Estoy encantado de verlo. Sea usted bienvenido, así como su amigo». De Crook se enorgullecía diciendo que él era el único hombre en el Borinage que las minas no podían matar. «Moriré en mi cama y de vejez», solía decir. «No pueden matarme. Yo no se los permitiré». Del lado derecho de su cabeza tenía una gran cicatriz. Era el resultado de una herida que había recibido una vez cuando la jaula en la que descendía a la mina con sus compañeros se había precipitado abajo, a unos 100 metros de profundidad. Sus 29 compañeros murieron, pero él solo se había roto una pierna en 4 lugares. Le había quedado casi inservible y recibido aquella herida en la cabeza. En otra oportunidad se había roto 3 costillas, pero seguía con su optimismo. Como tenía la costumbre de hablar en contra de la compañía, siempre era designado para trabajar en los túneles más peligrosos y donde el trabajo era más pesado. Cuando más trabajaba, más protestaba contra ellos, ese enemigo invisible pero siempre presente. «Señor Van Gogh», dijo, «usted ha venido a un lugar donde puede ser útil, aquí, en el Borinage. No solo somos esclavos, sino animales. Bajamos a la Marqués a las 3 de la mañana. Nos dan 15 minutos de descanso para comer y luego seguimos, trabajando hasta las 4 de la tarde. Allí adentro está completamente oscuro y hace un calor espantoso por lo que debemos trabajar desnudos. El aire está lleno de polvo de carbón y de gas y no podemos respirar. Tanto las mujeres como los hombres comenzamos a trabajar ahí abajo a los 8 o 9 años. A los 20 ya tenemos los pulmones afectados. Si no nos morimos antes por un derrumbe o por el grisú, podemos llegar a los 40. ¿No es así, Bernie?
Hablaba con tal excitación y entremezclando en su vocabulario palabras de dialecto que resultaba difícil para Vincent seguir la hilación del relato. «Tienes razón, de Krug», repuso Jakes asintiendo. «¿Y qué paga recibimos de todo esto, señor?», prosiguió el minero. «Apenas si tenemos una miserable choza para vivir y comida para no morirnos de hambre. Nuestro alimento consiste en pan, queso blando y café. 1 o 2 veces al año, si acaso, comemos carne. Si solo nos quitaran 50 céntimos diarios de nuestro jornal, nos moriríamos de hambre, y no podríamos extraer el carbón de la mina. Esa es la única razón por la cual no nos pagan menos. Estábamos al borde de la muerte, señor. Si nos enfermamos, no tenemos un solo franco, y morimos como perros mientras nuestras esposas e hijos deben ser socorridos por los vecinos. Desde los 8 a los 40 años, 32 años en la oscuridad del interior de la tierra. Esa es nuestra vida». Triunfo. Pronto se percató Vincent de que los mineros eran muy ignorantes. La mayoría de ellos no sabían leer, pero por otra parte eran inteligentes, valientes y francos, además de poseer un temperamento muy sensible. Estaban delgados y pálidos por la fiebre que los consumía, y parecían siempre cansados. Su cutis amarillento, pues no recibían el sol más que los domingos, tenía innumerables puntos negros producidos por el carbón introducido en sus poros. Sus ojos profundos reflejaban la melancolía de los oprimidos que no pueden luchar. Vincent los encontraba atrayentes, eran sencillos y buenos, como los campesinos de Brabante, y de Zundert y de Etten. Ya no encontraba aquel lugar desolado, pues comenzaba a comprender que el Borinage tenía carácter. A los pocos días de estar allí, el joven realizó su primera reunión religiosa en un rústico cobertizo detrás de la panadería de Denis. Después de limpiarlo lo mejor que pudo, llevó ahí algunos bancos para el público y una lámpara de queroseno. Los mineros comenzaron a llegar a las 5 con sus familias y tomaron asientos sobre los largos bancos, mientras Vincent con la Biblia abierta los observaba. Estaban todos arropados con sus pobres bufandas alrededor del cuello y parecían helados. Vincent no sabía qué versículo elegir como tema para su primer sermón. Finalmente eligió el siguiente. En la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio le tendía la mano diciendo: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Nosotros nos representamos a ese macedonio como a un trabajador. «Amigos míos», dijo Vincent, «un trabajador en cuyo semblante está reflejada la tristeza y el cansancio. Pero ese hombre no carece de esplendor o de atracción, pues tiene un alma inmortal y necesita del alimento que no perece, de la palabra de Dios. Dios quiere que los hombres, imitando a Jesucristo, vivan humildemente, se adapten a las enseñanzas del Evangelio y sean sumisos y mansos, a fin de que, llegado el día elegido, puedan entrar en el reino de los cielos y encontrar la paz». Como había muchos enfermos en el pueblo, todos los días el joven misionero iba a visitarlos, llevándoles siempre lo que le era posible, un poco de pan o de leche, o algún par de medias abrigadas o una colcha para su lecho. Esa gente sufría, sobre todo, de una fiebre maligna que ellos llamaban la fiebre estúpida, y que llegaba hasta producirles delirio. Todo Petit Queensmes lo llamaba afectuosamente señor Vincent, aunque aún con un poco de reserva. No había chozas en el pueblo a la que no hubiese llevado alimento o consuelo, donde no hubiese cuidado a los enfermos o rezado con los desdichados, llevándoles las esperanzas de la palabra de Dios. Varios días antes de Navidad encontró un establo abandonado cerca de Marquesí, con capacidad para unas 100 personas. Ahí reunió a sus peligreses y los mineros llenaron el frío y desvencijado local. Escucharon atentamente la narración de la historia de Belén y la esperanza que ella significaba. Hacía solo 6 semanas que estaba entre los hocicos negros, pero ya había logrado reconfortarles el corazón con la promesa del reino celestial. Solo había un punto que molestaba profundamente a Vincent, y era que su padre seguía manteniéndolo. Todas las noches pedía a Dios que pronto le fuera dado el medio de ganarse los pocos francos que necesitaba para su vida humilde. El tiempo se volvía cada vez más desapacible. Llovía a torrentes, el pueblo estaba convertido en un barrizal, y la vida se tornaba aún más difícil para los habitantes de Petit Queensmes. El día de Año Nuevo, el señor Denis fue a Westnes, y cuando regresó trajo una carta para Vincent. Cuando el joven leyó el nombre del reverendo Petersen en uno de los ángulos del sobre, temblando de emoción, corrió a su cuarto a leerla. «Querido Vincent», decía la carta, «el comité evangelista ha tenido conocimiento de la espléndida obra que usted está realizando, y por lo tanto le otorga un nombramiento provisional por 6 meses, a partir del 1 de año. Si para finales de junio todo marcha bien, su nombramiento será hecho efectivo. Mientras tanto, recibirá un sueldo de 50 francos mensuales. Escríbame a menudo y siempre mira hacia adelante. Suyo, Petersen». Lleno de desbordante alegría, se arrojó sobre la cama, teniendo firmemente la carta entre las manos. Por fin había triunfado. Esa era su verdadera vocación. Los 50 francos que recibiría mensualmente le alcanzarían ampliamente para pagar su pieza y comida. Ella no dependería de nadie.
Se puso de inmediato a escribir una carta triunfante a su padre, diciéndole que ya no necesitaría más de su ayuda y que de entonces en adelante podrían estar orgullosos de él en la familia. Cuando terminó de escribir, ya casi había oscurecido. Llovía torrencialmente. No obstante, bajó las escaleras y salió corriendo afuera. La señora de Dennis corrió tras él. «Señor Vincent, ¿dónde va usted? Se ha olvidado de su abrigo y sombrero». Pero él no se detuvo a contestarle. Subió sobre una planicie desde donde se divisaba la mayor parte del Borinage, con sus chimeneas, sus montículos de carbón, las chozas de los mineros y los hombres que en ese instante comenzaban a salir de la hullera. A la distancia veíase un oscuro bosque de pinos con pequeñas casas blancas que se destacaban contra él, y mucho más lejos aún, la torre de una iglesia y un molino. Las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo daban al conjunto un fantástico aspecto. Por primera vez desde que estaba en el Borinage, aquello le recordó los cuadros de Mitchell y de Rushtel. Ahora que Vincent era un verdadero evangelista autorizado, necesitaba un lugar permanente para sus reuniones. Después de mucho buscar, encontró un gran salón adecuado para lo que necesitaba. A fin de hacerlo más agradable, el joven colgó en sus paredes todos los cuadros y grabados que poseía, y todas las tardes reunía ahí a los niños entre 4 y 8 años, y les enseñaba a leer y les contaba sencillos episodios de la Biblia. «¿Cómo podremos conseguir carbón para calentar el salón?», preguntó un día el joven a Jacques Bernie. «Los niños necesitan calor y las reuniones nocturnas podrían durar más tiempo si el ambiente fuese agradable». Jacques permaneció pensativo un momento y luego contestó: «Venga usted aquí mañana a mediodía y yo le enseñaré cómo conseguirlo». Cuando Vincent llegó al salón, encontró allí un grupo de mujeres y niños de los mineros que lo esperaban con bolsas en las manos. «Señor Vincent, he traído una bolsa para usted», dijo la hija de Bernie. «Usted también llenará una». Todos se dirigieron hacia la pirámide de Terril más cercana y comenzaron a escalarla, cada cual por un punto distinto. «Debemos llegar casi al tope antes de encontrar carbón, señor Vincent», le dijo la hija de Bernie que lo acompañaba. «Hace años que hemos estado sacando el que había en la parte inferior. Venga conmigo, yo le enseñaré cuál es el carbón». Subía la especie de montaña con la facilidad de una cabra, mientras que Vincent tenía que ayudarse más de una vez con las manos, pues la consistencia blanda de la misma lo hacía resbalar. La señorita Bernie era bonita y vivaz. Su padre había sido nombrado capataz cuando ella contaba con 7 años y por lo tanto nunca había tenido que bajar a la mina. La joven le enseñó cómo debía escoger los pequeños trozos de carbón, diferenciándolos de las piedras y otros elementos extraños que se encontraban en el terreno. Poco era el carbón que escapaba a la compañía, y lo único que las mujeres de los mineros lograban recoger allí era un combustible que por su calidad no resultaba vendible en el mercado. La tarea de recolección resultaba penosa para Vincent, por su falta de costumbre, y apenas había recogido un cuarto de bolsa cuando las mujeres ya tenían las suyas llenas. Bajaron por fin, y fueron a depositar todas las bolsas al salón, prometiendo acudir más tarde con sus maridos a la reunión religiosa. La señorita Bernie invitó al joven para que compartiera con ellos la cena, lo que aceptó gustoso. La casa de Bernie constaba de 2 habitaciones. En una estaba la cocina, la mesa y las sillas, y la otra servía de dormitorio. A pesar de que la situación económica de Bernie era bastante buena, no había jabón en la casa, pues el jabón resultaba un lujo demasiado costoso para los habitantes del Borinage. Vincent trató de lavarse la cara y las manos negras de carbón lo mejor que pudo con el agua fría que la señorita Bernie le echó en una palangana, pero no obtuvo un resultado muy satisfactorio. Durante la cena, Jacques le dijo: «Hace casi 2 meses que usted está en Petit Westmeath, señor Vincent. Sin embargo, aún no conoce verdaderamente el Borinage». «Es verdad», repuso humildemente el joven, «pero poco a poco comienzo a comprender al pueblo». «No es eso lo que quiero decir», contestó Bernie. «Quiero decir que usted solo ha visto la vida aquí arriba, y eso no es lo que interesa. Aquí arriba solo dormimos, y para comprender nuestra vida, tiene usted que bajar a las minas y ver cómo trabajamos desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde». «Me gustaría muchísimo bajar», dijo Vincent, «pero ¿podré obtener permiso de la compañía?» «Ya lo he pedido por usted», contestó Jacques. «Mañana debo bajar al Marqués para una inspección de seguridad. Espéreme enfrente de la casa de Dennis a las 3 menos cuarto de la mañana y bajaremos juntos». Después de cenar, toda la familia lo acompañó al salón. En el camino, Jacques, que parecía estar bien en la tibieza de su hogar, fue atacado por un acceso tan violento de tos que tuvo que regresar. Cuando llegaron, Henry Drucock se hallaba allí empeñado en encender la estufa. «Buenas noches, señor Vincent», dijo sonriendo. «Soy el único en Petit Westmeath que entiende esta estufa y conoce todas sus mañas. El carbón que contenía las bolsas estaba húmedo y en gran parte no servía. No obstante, de Crook pronto consiguió hacer arder un hermoso fuego en aquella vieja estufa.
Casi todos los vecinos de Petit Quesmes concurrieron esa noche a escuchar el sermón de Vincent. Todos los bancos estaban repletos de fieles y el joven con el corazón reconfortado por la bondad que las mujeres los mineros habían demostrado aquella tarde y la satisfacción de predicar en su iglesia. Habló con tanta sinceridad que supo llegar al corazón de su auditorio. Es una antigua y saludable creencia, comenzó diciendo a su congregación de hocicos negros, que somos forasteros en este mundo. Sin embargo, no estamos solos, pues nuestro Padre se halla con nosotros. Somos peregrinos y nuestra vida representa el camino que debemos recorrer desde la tierra hasta el cielo. Para aquellos que crean en Jesucristo, no hay pena que no esté mezclada con esperanza. Padre, te rogamos nos guardes del mal. No nos des ni pobreza ni riqueza, pero alimentanos con el pan que necesitamos. Amén. La señora de Crook fue la primera en acercarse al predicador. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus labios temblaban. Señor Vincent, dijo, mi vida ha sido tan dura que había perdido a Dios, pero usted me ha hecho volver hacia Él. Se lo agradezco muchísimo. Cuando todos hubieron partido, Vincent cerró con llave el salón y se dirigió pensativamente a la casa de Dennis. Había comprendido, por la actitud de sus fieles, que por fin aquellos hocicos negros lo habían aceptado sin reservas como ministro de Dios. ¿Cuál había sido la causa del cambio? No podía ser porque tuviera una iglesia nueva, pues esas cosas no interesaban a los mineros. Tampoco sabían lo de su nombramiento, ya que nunca les había dicho que al principio su puesto no era oficial. Es verdad que su sermón había sido bueno, no obstante, había predicado otros tan buenos como ese en otras oportunidades. Cuando llegó a la panadería, los Dennis ya se habían acostado. Sacó un balde de agua del pozo y lo llevó a su pieza para lavarse. Tomó jabón y se miró en el pequeño espejo que poseía. Vio que su rostro estaba aún lleno de carbón, como lo había sospechado, y sonrió pensando que había predicado el sermón inaugural de la iglesia con la cara sucia. Qué horrorizados hubieran estado su padre y su tío Striker. Introdujo las manos en el agua fría y tomando el jabón que había traído de Bruselas comenzó a restregarlas para hacer abundante espuma, y se disponía a llevárselas a la cara cuando se detuvo de pronto. Miró de nuevo su rostro reflejado en el espejo, lleno de polvo de carbón. Ahora comprendo, exclamó en voz alta. Es por eso que me han aceptado. Ahora soy uno de ellos. Enjuagó sus manos y se metió en la cama sin lavarse la cara. Todos los días, durante el tiempo en que permaneció en el Voisinage, se frotaba un poco de polvo de carbón sobre la cara a fin de parecerse a todos los demás.